a un minuto. Les habíamos contado antes de la pausa que está aquí con nosotros Olga Fernández Chávez. Ella es perito judicial, es licenciada en criminalística y nos va a ayudar a recorrer qué es lo que se está haciendo en el estudio, en principio, de ADN, las pericias, en cómo se está llevando la causa judicial con respecto a esta situación que está conmocionando y que tiene atrapado a todo el país. Hola, Olga, muchas gracias por venir. Bueno, estudios de ADN, 99,9% de compatibilidad en 3 uñas de la víctima. Sí. ¿Esto se puede plantar? A ver, técnicamente igualmente para poder opinar al respecto de eso habría que ver los análisis y el detalle obtenido, porque se mira varias variables, entre ellas la pureza de la muestra, el tipo de muestra que es, o sea, sería esperable tejido epitelial, por ejemplo, que requiere un proceso especial para su procesamiento, y adicionalmente bajo las uñas hay un gran porcentaje de bacterias que van a provocar la lisis o la alteración de las células que componen el tejido. Entonces es esperar una degradación. Eso lo va a analizar el genetista, que recibe las muestras y que lo analiza, y en este caso el perito de parte, que también es genetista, para ver si es verosímil el resultado. Obviamente para eso le han pedido que se les entregue los resultados y lo van a analizar ellos por separado. Es información con la que nosotros no contamos. Claro, pero digo, no solamente teniendo en cuenta este caso, vemos en cuestiones generales, si en un caso se encuentran en 3 uñas de la víctima este tipo de tejido epitelial, ¿se puede sospechar? Si se cuidó la cadena de custodia adecuadamente, no. El tema es que se haya seguido la cadena de custodia. La cadena de custodia es la principal garantía del imputado ante pruebas que él en ese momento, porque cuando se colectan este tipo de pruebas no las puede controlar el imputado, porque son previas a que siquiera haya un sospechoso generalmente. Generalmente con la aparición del cuerpo, etc. Entonces, por ello mismo se deben maximizar los recaudos para que no haya ninguna suspicacia, para garantizar también la justa defensa en juicio. Bueno, justamente a eso es a lo que apunta la defensa de Mangieri, ¿no? A que se cambiaron las bolsas, que había bolsas de polietileno primero, que cubrían las manos, después, o al revés, se cambiaron las bolsas de papel por unas de polietileno. Sí, y aparte las de polietileno no serían generalmente, en general las muestras de ADN tratan de procesarse con método de papel, porque la humedad favorece la proliferación de bacterias y favorece la degradación, lo cual no es lo más adecuado para obtener, para manejar. Y en este caso, ¿eso es suficiente motivo para que la muestra se descarte, digamos? Eso lo va a decir. Obviamente ellos van a plantear una nulidad, obviamente, en base a esto, con las pruebas que tienen, y en base a eso lo va a evaluar el juez. No depende, no es algo lineal en el cual uno se queja de la invalidez de la cadena de custodia y cae. Más allá de esto, digamos, más allá del cambio de las bolsas en el mecanismo de custodia, se cambiaron las bolsas a mitad de camino, no sabe muy bien qué ocurrió allí. Si se puede establecer un patrón genético y ese patrón corresponde con el del acusado, ¿se puede voltear la prueba de todas maneras o no? Hay casos en los que ha caído. ¿Sí? Sí. Les doy un ejemplo como para que tengan una proyección internacional. El caso de O.J. Simpson, el ADN se había obtenido. Sí. Y sin embargo se creyó que era una contaminación por mala manipulación y la prueba fue descartada. Si se siguen los procedimientos internacionales, la cadena de custodia es la máxima garantía del imputado y por lo tanto debe ser la principal valoración a seguir. Pero en este caso, como depende del criterio del juez, no necesariamente va a ser así. Estamos hablando permanentemente de cadena de custodia porque esto es un término que traen a colación los abogados. Expliquemos qué es la cadena de custodia. La cadena de custodia sería, como para explicarlo sencillamente, sería un mecanismo por el cual se establecen metodologías para garantizar la inviolabilidad de las muestras. Por darles un ejemplo, aquí ocurre un homicidio y entre las evidencias que hay está ese celular que tenga, no sé, una huella digital del supuesto asesino. La persona que viene y lo colecta no solo tiene que levantarlo, tiene que levantarlo con tiene que levantarlo aparte con cuidado, colocarlo en un lugar, en un sobre, por ejemplo, identificarlo adecuadamente, fotografiar el sobre, lacrarlo para evitar que nadie, si alguien lo quiere abrir, quede notorio, entonces nadie pueda discutir que se abrió el camino, llenar un formulario en el cual indique quién lo recolectó, quién es el que lo traslada hasta el laboratorio donde se va a analizar, y el que lo analiza se hace cargo de que lo recibió y completa también ese formulario. ¿Puede ser que la cadena de custodia se haya respetado y que un tecnicismo en la escritura del formulario
la haga caer? Es posible. Si yo, por dar un ejemplo, hago la cadena de custodia y digo que recibí un celular BlackBerry, ¿no? Y es un Samsung. Yo tengo seguridad, o sea, del otro lado, yo tengo seguridad que es la misma evidencia la que me están poniendo. Claro. Y es un tecnicismo, no tiene que ver con la recolección de la prueba ni con la contaminación. Hay que garantizar los máximos cuidados. ¿Por qué? Porque siempre digo lo mismo. En el momento que se colecta, en ese momento solamente está actuando la policía y la instrucción a través de la fiscalía. El imputado no tiene ningún derecho, no tiene su abogado todavía porque muchas veces no ha sido identificado. Entonces, ¿qué garantía tiene él de que la prueba que están usando en su contra y que después van a usar como prueba de cargo, que él no puede controlar, es válida si no es por la cadena de custodia? ¿Se instruye a las fuerzas de seguridad y a aquellos que tienen que colectar pruebas para que la cuiden de manera muy estricta? O Instruir depende del sector. En general, actualmente ya la mayoría de las fuerzas de seguridad tienen profesionales como yo, que hemos tenido algún curso y conocemos los lineamientos y los requerimientos respecto a la cadena de custodia y lo siguen. Después, obviamente, depende de la mayor o menor capacidad de los sujetos. Hay gente muy capaz y gente poco capaz, como en todos lados. Ahora bien, más allá de todos estos recovecos técnicos que hacen a la validez de una causa o no, parecen detalles que son realmente importantes, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, se encontró ADN compatible debajo de las uñas del cuerpo de Ángeles. Se estableció, vos me dirás si sí o no, que las heridas que presenta el portero en su cuerpo son aparentemente producto de un acto de defensa de la víctima. No sé si de la informe surge específica que sean heridas defensivas, y no dice que son de la víctima. Lo que va a figurar es que él tiene lesiones unguiales o compatibles con lesiones unguiales. Podrán algunas inferir que son autoproducidas y podrán de otras inferir que podrían ser producidas por un tercero o incluso, no leí este informe que dijera específicamente en algún lugar, si bien lo tuve solamente unos minutos, que dijera específicamente que son defensivas, porque hay miles de formas también de generarse lesiones. Sí. Y eso también lo va a discutir la defensa. Pero digo, de todas maneras, si se suma prueba del análisis de ADN, más indicio, pongámoslo como indicio, que son las heridas en el cuerpo del portero, digamos, la situación del portero necesariamente es comprometida, ¿no? Todo indica que el martes le van a dictar prisión preventiva. Obviamente el trabajo que hacemos los peritos es importante, pero el que tiene la máxima decisión es el juez. El juez incluso puede descartar todo esto por las causales que él considere siempre y cuando lo justifique. Él no tiene por qué atarse a la prueba científica, ni tampoco tiene por qué atarse a la prueba testimonial. El código mismo lo considera, tiene una cierta amplitud, obviamente fundado. Sí es una prueba incriminante, es cierto. Obviamente sujeta a la revisión de la parte, que para eso está también, porque si no sería... O sea, en mi caso yo soy muy pro defensa, entonces yo creo que el Estado actúa con todo el poder de la ley del Estado a través de sus fiscales, la policía, los laboratorios, contra un sujeto. Si no estuviera el Instituto de la Defensa, es uno contra toda la institución estatal. El Instituto de la Defensa está para garantizar igualdad y que a la persona se le garantice el debido proceso y la justa defensa en juicio. Todas estas cosas para mí no son chicanas, sino que equilibran un poco la balanza, porque también la Fiscalía tiene una cierta amplitud en las pruebas que puede pedir, las cosas que puede hacer, que permiten que cosas que quizás el proceso no lo autoriza del todo, y sin embargo los pueden hacer válidos, ¿sí? Entonces, de ese mismo modo que lo hace ¿cómo se llama? La Fiscalía, de ese mismo modo la defensa hace un uso de mecanismos que el Código Procesal considera y que le da una cierta amplitud defensiva. Claro. Pregunta de índole científica. ¿Se puede establecer por aquellos científicos que trabajan con la justicia cuándo fueron hechas las heridas en el cuerpo de una persona? Más o menos una data. Con un margen de error. Ahora, ¿se puede saber del tejido epitelial rescatado de una uña de cuándo, cuánto lleva ese tejido ahí? No. Porque sería una porque prueba son múltiples las variables. La herida producida en tal fecha, tanto tiempo lleva el tejido epitelial debajo de una uña, esto no se puede saber. Como para que te hagas una idea, el tejido epitelial bajo la uña va a estar sujeto a las bacterias que vos tengas bajo la uña. Eso va a depender de tu limpieza, variables múltiples como humedad, temperatura,
que hace que proliferen más o menos las bacterias que están bajo la uña y que van a ir afectando a la estructura del tejido que ahí se encuentra. Imposible ponerle ese tiempo, ese lapso, digamos, no como breve, además, sobre todo donde estuvo el cuerpo. Hay muchas variables, ¿no? Y la reproducción. El tema es que para poder hacer una terminación necesitas un acierto muestreo estadístico como para decir, bueno, todas estas muestras en 5 días evolucionaron de esta forma. Bueno, esta entonces, comparando con esa tabla, me habría evolucionado tanto. Pero en este caso, ¿cómo haces? Porque tenés muchas variables. Se te volvería más bien algo de baja probabilidad en cuanto a la capacidad, al porcentaje de exactitud. Ahora, da la impresión de que la investigación ha avanzado bastante rápido, por lo menos que la causa ha tenido cierta agilidad, digamos que los funcionarios judiciales se han ocupado de hacer mover, de generar pruebas, de relevar, llamar testigos, etcétera, 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 ¿no? De acuerdo a tu experiencia, ¿se ha instruido bien la investigación? ¿Se ha procedido bien? ¿Se han cuidado de las formas? ¿Se han cuidado de las pruebas? ¿Hubo cierta displicencia? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo ves este proceso? Ahí es complicado porque yo lo vi desde afuera y también a veces uno lo ve desde el criterio, digamos, pericial. Yo, por ejemplo, veía que los allanamientos, yo decía, bueno, pero si fue la familia, el que, por ejemplo, cuando hacen el allanamiento al tercer día, desde la lógica pericial, tardar 3 días en allanar la casa del supuesto agresor, muy inteligente no es, porque tuvo tiempo de sobra para eliminar evidencias, ¿no? Y al 5.º día, el supuesto sótano también, obviamente, siguen un proceso lógico para llegar. Desde mi lógica, si vas a sospechar del círculo íntimo, sospechar de entrada, porque la estadística te sustenta. Pero, no sé, obviamente eso queda a criterio de la fiscal, que es la que lleva la instrucción. Y desde el punto de vista de la colección de las pruebas y de lo que estábamos hablando, yo no vi el expediente. La defensa dice que no se garantizaron, la fiscalía obviamente va a decir que sí. En el medio, en algún lugar en el medio está la verdad. Lo cierto es eso. Nosotros estamos como muy concentrados en el tema de las pericias con respecto al ADN encontrado debajo de las uñas de Ángeles en la autopsia. Ahora, hay otras pericias que evidentemente tienen que hacerse en este tipo de procesos. ¿A qué no le estamos prestando atención? Y seguramente, a ver, por algún motivo, que sería interesante saber por qué, aparentemente solo se allanó el sótano del edificio, como si hubiera una forma en la cual se han dado cuenta que necesariamente ahí fue el hecho, ocurrió el hecho. Lo cual resulta llamativo porque, bueno, el sótano aparentemente, de acuerdo, habría que ver las pericias acústicas que se realicen o que realice la defensa, pero uno pensaría que hubieran escuchado, más un hecho de esta naturaleza que hablan de lesiones vitales importantes, en rostro, etc. Ese allanamiento, si por este instinto que han tenido, que los llevó directamente ahí, encuentra evidencias, va a ser sumamente relevante. ¿Sí? Si encontraron evidencia vinculante, pelos de la víctima arrancados, sangre, ADN de algún tipo, ADN de Evangeli en las cuerdas que ataban a la víctima, eso va a empezar a ser evidencia concomitante, o sea, un montón de evidencia que va hacia la misma... hacia la misma línea o hacia la misma... ¿Y qué faltaría allanar? Digamos, ¿qué es lo que no se allanó en el edificio? Y yo tengo que ver, aparentemente, de acuerdo a lo que dice la familia, el departamento de Mangieri apenas fue revisado y no lo investigaron en profundidad. Supuestamente, si él estaba solo, lo lógico hubiera sido que ese departamento se analice con luminol, se revise con detalle, porque pudo haber sido un posible escena del crimen. Sí, se habla también de 3 departamentos vacíos. ¿Por qué no pensar que alguno de ellos haya sido la escena del crimen y que él haya bajado al sótano a buscar solamente las bolsas? Claro. Como probable. Y estos departamentos no se allanaron tampoco. Exactamente. Y después, adicionalmente, habría que ver si lo trasladaron, o sea, si hay seguridad respecto al que el traslado ocurrió en la bolsa dentro del auto. Hay que ver también si la chica sangró o no sangró, que eso se desprende del tipo de lesiones que tuvo. Sí. Y de ahí se detecta si es esperable haber hallado sangre, como para ver si las pruebas de luminol, las distintas pruebas dieron en forma concordante. Porque también, si, por ejemplo, dándoles un ejemplo también burdo,
una persona es asesinada aquí de un disparo, es esperable que haya sangre, ¿sí? A no ser que el corazón, a no ser que el impacto sea de tal característica que no produzca sangrado. Si el impacto provocó sangrado, es esperable encontrar sangre. Si yo en la escena que digo que ocurrió el hecho no encuentro sangre que justifique, también empieza a caer un poco la teoría que tengo de que el hecho ocurrió ahí. Sí. Ahora, en todo esto, digamos, más allá de la recolección de pruebas y son pruebas en algún sentido bastante incriminantes, ¿no? Las de ADN. Pero falta el móvil del crimen acá, que no es, ya sé que no es necesario para condenar a nadie el móvil del crimen. Acá falta el móvil, no se entiende todavía, o por lo menos no hay indicios suficientemente claros de por qué se produjo. Sí, aparte hay... Yo he escuchado muchísimas teorías, a veces me causa gracia, porque involucran siempre o alguna relación del portero o de alguno con alguien, siempre es con alguien está, o la otra opción que también han querido hacer circular, que fue una pelea tonta que fue escalando. El tema es que una pelea tonta que fue escalando tendría que tener testigos que corroboren haber escuchado gritos, más en los edificios siempre hay alguien que escucha lo que conversan los demás, lo que dicen los demás, es algo medio típico. Sería típico que no surja ningún testigo que haya escuchado algo en pleno día. Sí. Entonces, ese tipo de elementos van a ser también cosas que va a usar la defensa para ir refutando la teoría de la fiscalía, una vez que la fiscalía explique bien la mecánica de los hechos. Claro, que todavía no se sabe el móvil, no se sabe cómo fue. Es más, Mangieri ni siquiera está tal vez imputado como autor, sino como partícipe dentro de un homicidio. Si bien le cabe la misma figura de pena, en principio no está determinado quién fue el autor. Lo que quería preguntarle acerca preguntarte, ¿no? Con respecto al caso, digo, estaba leyendo el otro día que hay algunas pruebas genéticas que resisten al lavado. Por ejemplo, vos hablabas de sangre, ¿no? Si limpió. ¿Es posible encontrar aún rastros genéticos más allá de que hayan pasado un trapo con lavandina? Digo, ¿cuánto resiste la sangre, por ejemplo? A ver, depende del tipo de superficie y de la técnica utilizada. La sangre, por ejemplo, con ciertas técnicas resulta más difícil su uso porque hay técnicas que dificulta la visualización con los métodos de búsqueda orientativo como son el luminol. Sí. Pero es muy común encontrar, por ejemplo, en un cuchillo limpio, en las hendiduras, encontrar resto de sangre o algo así. Igualmente depende de la meticulosidad. Nosotros buscamos en la meticulosidad de las hendiduras. Lo que digo, eso está en la pericia del que busca, pero la pericia del que limpia, ¿tiene que ver con la resistencia de alguna prueba? Claro, obviamente. Y en la cantidad de veces que se limpie. Cada vez resulta un ataque. Siempre es posible que, por ejemplo, en esta superficie que hay una hendidura, es probable que se pudiera recolectar en esas hendiduras evidencia que quede atrapada en mínimas trazas. Pero también es probable que, bueno, si se limpia suficientes veces o se contamina con otra cosa, después resulte más difícil. Se apela al nerviosismo del autor, digamos, que haya hecho una limpieza rápida me imagino, en la búsqueda, ¿no? Digo, a la torpeza de aquel que quiere ocultar las pruebas. Claro. El nerviosismo de haber cometido un asesinato, no sé, que tire un balde con agua y se vaya. Digo, esas pruebas genéticas resisten ese baldazo. Sí, es probable que resistan. Llama mucho la atención las contradicciones, no solamente de Mangieri, se contradijo muchas veces en la declaración, dijo que había ido en colectivo a visitar a su primo Escobar. Cuando le pidieron la tarjeta SUBE dijo que la había perdido. Le preguntaron por el número de teléfono, dijo que no lo tenía en la agenda. Dijo que había llamado de un teléfono público. Dijo que el miércoles había dormido. Después dijo que no había dormido o al revés. Lo que llama la atención es que también la mujer mintió en un momento, porque dijo que el lunes no había estado en el departamento que estaban pintando. Después dijo que sí había estado durmiendo. Digo, esto todo genera una serie de indicios que el juez no puede dejar de tener en cuenta cuando tiene que decidir. Sí, seguramente el juez lo valora. Igualmente hay que tener en cuenta, yo siempre digo lo mismo, vos tenés muchísima estadística que respalda que muchas personas ante situaciones estresantes como son las indagatorias o en este caso testimonial, extensas, donde la persona empieza a dudar y empieza a revelar nerviosismo, este tipo de cosas, debería considerarse que en muchos casos las personas no reaccionan de la forma adecuada y que
incluso los hechos de las confesiones son muy cuestionables en muchos países debido a que hubo muchas condenas de personas inocentes que han confesado delitos. Por sin ir más lejos, el caso que está en la página ahora de Amnesty Internacional, Damon Tibor, que estuvo 15 años preso, había confesado el homicidio de su prima y era inocente. Y se comprobó a través de las pruebas de ADN. Entonces siempre hay que tomarlo en un marco de referencia en el cual son situaciones muy estresantes y que la gente no reacciona igualmente. Obviamente el juez lo considera y lo valora, que es quien tiene la experiencia. Sí, está bien, pero digo, de todos modos, si a vos te preguntan, ¿no es cierto? Si vos estás viendo que podés ir preso por la declaración que vos estás realizando, y te preguntan, ¿vos dónde dormiste el miércoles? Digo, no hay muchas dudas para que vos contestes mal. Salvo un caso, está bien, un caso extremo como el que vos decís y demás. Digo, si vos sabés que de eso está dependiendo tu libertad, salvo que estés tejiendo una estrategia o estés tratando de zafar de la situación, me parece que es mentir. Una interpretación posible y factible es que la persona, al ser una historia ficticia, haya mentido, por ejemplo, y eso hace que empiece a dudar de detalles simples porque las mentiras se empiezan a revelar por eso. Eso es una teoría posible y factible, que sería la que interpretaban ustedes, que va a interpretar la Fiscalía y que va a interpretar el juez. Y no está mal pensar así, no es que digo que sea incorrecto, pero también hay que considerar que, o sea, para mí revela mucho nerviosismo que no sepa dónde durmió, porque la verdad que donde durmió tampoco significa nada, ni tenía nada que ver con el crimen, si durmió acá, si durmió en Escobar, si durmió en la casa del primo. Te revela nerviosismo. Entonces, que revela nerviosismo significa que no puede responder ni siquiera preguntas simples, lo cual indica que no es una persona que reacciona como cualquiera. Podría ser considerado Podría ser un que está bajo mucho estrés. Siempre, usando un ejemplo que robé de un abogado que comentaba lo mismo, decía, uno que tiene una cierta formación, recibe una carta de documento y no le pasa nada. Mi mamá recibe una carta de documento y le da un ataque de hipertensión. Cada persona reacciona diferente de acuerdo a distintas variables. Yo quizás no me asustaría tanto de una testimonial como otra persona. Olga, en tu área específica, y si fueras parte del caso, de cualquiera de las dos, bueno, en este caso estás en general del lado de la justicia, ¿verdad? Apoyando a las fuerzas de seguridad, pero ¿qué faltó hacer, según tu experiencia? ¿O qué falta? ¿O qué se podría hacer? Digo, todo ese camino, ¿qué faltó? Ya no se hizo. Yo en un primer momento, cuando apareció el cuerpo y como que no sabían bien por dónde había llegado, veía que seguían por cámaras que eran de baja calidad, que al final se comprobó que estaba a 2 cuadras, que lucuraban a partir de la ropa que supuestamente tenían en esa cámara, que después se comprobó que no era tan certera la interpretación que hacían, que supuestamente la chica tenía un bolso que después no apareció, y a partir de ahí, y el testimonio de una testigo que la verdad que termina siendo un poco inverosímil, que dice que vio unas llaves adentro de la casa y que le dijeron, y que también vio una bolsa, y que vio un montón de pruebas incriminantes para con la familia, que después resultó no tener razón. Bueno, esta teoría a mí me parecía que lo mejor hubiera sido llamar al odólogo forense y tratar de ubicar en qué contenedor se descartó el cuerpo. ¿Por qué? Porque los tachos de basura, si bien se lavan, no se deben lavar diariamente. Si bien alguno me ha dicho que se lavan diariamente, por una cuestión de costos no los deben lavar diariamente. Y aparte, uno no nota cuando pasa cerca de cualquiera por el olor que tienen. ¿Sabe con conocimiento absolutamente certero que el SEAMSE tiene un registro de cuáles son los contenedores que se levantan de cada uno de los lados? No, eso seguramente lo maneja la Fiscalía, yo no lo sé. Lo que yo hubiera hecho sería secuestrar todos y tratar de ubicar, que como tiene la dirección en el costado, llamar al odorólogo y tratar de ubicar en cuál o cuáles se pudo haber descartado el cuerpo, en base a los aromas que específicamente lanzan los cuerpos. Y en base a eso, ahí hacer hincapié en buscar rastros. Te queremos preguntar también, te vamos a pedir que nos contestes después de la pausa, si ya no hay ningún rastro para seguir con respecto a la familia, que es el gran interrogante social, ¿no?, que se ha dado en este caso, pero ahora en un ratito más después de que